Hola Nicolás, ¿cómo andás? Hola, Sapo. Hola Jorge Valmeli, ¿qué tal? Diego, ¿cómo estás, querido? Muy bien, por suerte veo una Luchi tomando imágenes adentro del estudio y veo del otro lado, en la estación internacional audiovisual de FM del Sol, a un Juanjo que huye como una rata ya. Se pone atrás de la maquinaria para que no lo vean. Veo una @Alvin Green presente. Buenas tardes, Alvin, para vos, querido. Y veo un poco apocado, quizás porque es lunes y porque no estaba muy acostumbrado a las luces, a el encargado de ponernos al aire a través de FM del Sol, YouTube, fácil desviarse, el gran César Giacosa. ¿Cómo me alegra la vida, César Giacosa? Es impresionante, soy Charmaster Estrella, para los que estén mirándonos en la transmisión de YouTube. ¿Ya está? ¿Listo? Buenas tardes para todos. Semana de eliminatorias con una conferencia de prensa. ¿Cuál pica más alto, la de Blanca o la de Suárez? La de Suárez. La de Suárez. La de Suárez. Sí. ¿O no? Sí. Sí. No, estaba pensando en la eventualidad de que estuvieran relacionadas y que la conferencia tuviera a Mujica. Amagá un frente amplio. Amagá un frente amplio ahí. Amagá un frente amplio ahí. Hoy, a las 20 horas, Luis Suárez va a hacer un anuncio fuerte, ¿no? Pero el anuncio ya sabe que va a ser porque se despide de las elecciones Bueno, del viernes contra pero Paraguay. Amagalo de vuelta. Amagalo de vuelta. Eh, Va a ser un anuncio. ¿Qué otra conjetura tenés vos? Yo lo único que me podría agarrar a eso, que es una falsedad absoluta de que Suárez eventualmente abandone la selección y de paso cañazo da un paso político. La palabra bolazo está bien usada para vos. Está, sí, bien, pero el MPP, ¿no? Fiera somos, ¿no? Eso de ahí, ¿no? Generar esa duda. No sé si vieron la foto que puso ayer No. el MPP, ¿no la vieron? Sí, la vi. En mundo centennial eso se llama que son baiteros. Son veiteros, son veiteros. ¿Quién es el CM del MPP, de la 609? Son un veitero. Un bibardo. No lo sé. Un bibardo. Me imagino que no es un nombre público como la dirección del MLN, pero es una suposición. Un veitero, Porque- aparece el anuncio de Suárez. Más o menos a la misma hora del anuncio de Sí, Suárez. claro. Y el No, MPP. en el medio, la gente haciendo estos chistes. Sí, y Claro. aparece una foto de. El MPP pone en sus redes sociales una foto de Mujica señalándose la cabeza como, ¿no? La idea magistral, ¿no? El meme de estoy pensando en algo. La idea de Mujica Inteligencia. Mujica Mujica tocándose la Inteligencia. 100 con el dedo índice, ¿no? Y cara de picarón, Mujica Inteligencia. La última mujiqueada, bueno. No, bueno, pero Golazo. podemos decir que jugaron me con la idea. sorprendería. Me sorprendió no. lo de Blanca, me sorprendería más lo de Luis. No, pará un poquito. Bueno, sería Nico una trifecta para vos. No viste a Ripoll, no viste a Blanca, Sí. ¿no? Tampoco venías a Suárez. Queda otro nombre en la vuelta, no sé si ya se hizo público, ¿no? Digo que no. Los nombres de la última jugada, eso decís. Vos decís que tenés el nombre de la última jugada y No, y capaz lo que es esta. largás. No, bueno, no sé si lo tengo. Lo que es cierto es que queda. El propio Mujica creo que lo dijo. Y queda otro nombre ahí en la vuelta para dar el paso. ¿No? Para salir del closet. Pero vinculado al político. fútbol. No sé, vinculado. No tengo ni idea, vinculado. No. A ver. ¿Vos querés especular con que Suárez va. No, pará un poquito. No, yo creo que no tiene nada que ver. Lo de Suárez es porque abandona. Va a ser el último partido de Luis Suárez este viernes. Voy a estar ahí. Ay, hijo. Voy a estar ahí. Vas a estar ahí. Sí. Hay que estar, ¿me llevas? No tengo entradas para vos, Sapo. Tengo entradas para mí. ¿Solo vos? No, bueno, en mi familia. ¿Tu familia? Sí. ¿A qué podemos dejar? No. ¿Tu viejo no? ¿Qué podemos bajar? No me hagas elegir entre mi ¿Renzo? familia y vos. ¿No? ¿Qué? ¿Renzo qué? No. Le doy una cuponera de PlayStation. No, porque además creo que recambió y qué? no lo podés convencer. No tenés con qué comprarlo. Sé con qué comprarlo, Renzo, pero bueno. Por la lo duda voy a no lo digas al lo voy a aire. decir públicamente. Pero bueno, qué lástima, porque la verdad que me encantaría ir a saludar, a celebrar a Luis Suárez.
encantaría. Bolazo. Voy a estar afuera, creo. Bolazo lo de ¿Qué? Suárez y el tema de la política. Ujú. A no ser que lo anuncie hoy, en cuyo caso me retracto, no era un bolazo. Porque en este mundo caótico, donde Blanca Rodríguez pasó al MPP, Valeria Ripoll se convirtió en la candidata a vice del Partido Nacional, yo no voy a hacer más futurología. Ya está, se acabó. Pero acá no tenés ningún indicio que te. A menos que. A ver. vos decís que con Blanca había indicios, Sapo. Ya lo hablamos el otro día, ¿no? O sea, que ¿Te indudablemente. parecía que ejercía su profesión de una forma que indudablemente que te tenía generaba una sospechas? sensibilidad que podía emparentarse con la izquierda. Dijo al aire el Sapo algo así como cuando se puso en el Twitter hija de inmigrante, yo ya sabía que era del yo Frente dije Amplio. eso. Dijo algo así el Eso lo Sapo. quiso decir Jorge y Dijo no algo se así animó. el Sapo. Entonces pone mis palabras. Yo lo único que hice referencia fue al libro sobre Sereñi y las cartas que se enviaba con sí. su esposa en la cárcel. No tiene nada que ver. Escribir un libro no tiene nada que ver. Escribir un libro sobre alguna figura política no, tiene significa nada, Nico. Nada Nada, que ver. nada. que ver. Y mirá, Perfecto. Nicolás, Qué El grande, diablo está en Nico. casa, pues. No, tengo que ponerte la plancha ahí, Sapo, y decirte que me parece Pero no que estaba tenés una pensando mala por ese concepción lado. de la profesión. Está bien. Bueno, no dije nada, Nicolás. Igual, la gente, era Vox Populi que Blanca Rodríguez eventualmente podía tener una sensibilidad izquierda y que de dar el paso sí. político iba a caer en el Frente Si Amplio. yo el día de mañana me pongo en mis No, redes no sociales Suárez. Jorge Valmeli, hijo de inmigrantes. ¿Qué? Capaz hijo no, pues me pongo nieto de inmigrantes. ¿Ustedes harían algún comentario? ¿Dirían le tira la zurda? No, pues no necesitas que digamos que te tire la zurda. Perfecto, listo. Esto es Soy un especulación. progresista. Esto es especulación pura y dura. Sí. ¿Podemos hablar de información? Bueno, demos real, información. confirmada, Hay data, chequeada? a ver, estamos. Y es culmina- importante, y es importante. Estamos- O sea, hay una noticia del día Es que es la- real, que es chequeada, que es posta, que ya tuvo repercusiones. No hablemos de un rumor que no tiene nada que ver, hablemos de la, No, de la realidad. no es un rumor, es una información, es lo que va a suceder. Pero Tu expectativa podemos- era otra, tu expectativa era otra. ¿A vos te hubiera gustado que el rumor fuera Suárez va a dar una conferencia de prensa para hablar de que es una irresponsabilidad votar el sí al plebiscito, una cosa así, ¿no? no, Estamos igual esperando eso. cualquier pronunciamiento político de Suárez me parecería muy Imagínate que Suárez, disruptivo en la Suárez da escena una política. conferencia de prensa para decir, bueno, leí el comunicado de los economistas del Frente Amplio en contra del plebiscito y la verdad, hoy capitaneo futbolistas contra el plebiscito. No, al revés, sale a quemar todo. a defender la papeleta. Claro, defender la papeleta. Bueno, hay información, estamos en el último tramo de la campaña electoral y este fallo, de alguna forma, viene a salpicar la campaña, porque ya tenemos reverberaciones políticas. Pero lo cierto es que Alejandro Machado, que está al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos, tomó la decisión de archivar la causa que investigaba la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marcet. Uno de los casos más resonantes de esta administración. Hay que recordar que le llevó 2 años casi a Machado recopilar testimonios, llevar adelante la indagatoria, hasta determinar que no cabía imputar responsabilidades penales a nadie de los involucrados en la expedición de este pasaporte. Y bueno, entonces en definitiva se archiva la causa. A ver, por esta causa renunciaron ministros, ni que hablar, ¿no? No. ¿Cómo que no renunciaron? No la causa, por este caso. Perdón, la palabra es caso. Bueno, está, pero por El eso. caso Pasa que Marcet. hay que Hay por que usar bien el caso Marcet se terminó El caso llevando Marcet a la cúpula del Ministerio del Interior y la cúpula del Ministerio de Cancillería. de Cancillería. Pero no es este No es por esta eslabón, causa. no es No. esta causa la que los termina arrastrando. Pero sí hay Salvo- consideraciones sobre ahí el caso. H queda en el Sí. fue a mitad de una causa y la otra, ¿no? Está bien. Pero sí hace referencia a episodios Ujú. que decantaron en que salieran Claramente. estos jerarcas, ¿no? A ver, hay que repasar el caso Marcet, la expedición del caso Marcet. No, me parece que no. Todos sabemos que Marcet cae en Emiratos Árabes Unidos por tener un pasaporte paraguayo falso. Es detenido por las autoridades, por la policía de ese país. Al querer salir. Lo judicializan, al querer salir del país exactamente, lo judicializan y en ese contexto es que empieza a tramitar un pasaporte uruguayo. Y bueno, a partir de ahí, de que nos enteramos de lo que había sucedido, a partir de una nota de búsqueda, es que bueno, se dio una asociación de hechos que incluyó la judicialización del caso,
pero también las acciones políticas, como por ejemplo una interpelación a jerarcas de esta administración. Sí, de hecho, la judicialización del caso, y esto es un dato relevante, viene después de la interpelación y la Fiscalía acciona de oficio, con lo cual el archivo de la causa no tiene un denunciante que pueda pedir el reexamen del caso, con lo cual el archivo es definitivo, según explicaba uno de los abogados de los imputados. Bien, eso es importante, ¿no? Capaz, Sapo, Sí. algún elemento que llamó mucho la atención fue la velocidad con la que se expidió el pasaporte y las circunstancias. Hubo que ir hasta una cárcel a tomarle las huellas dactilares a Marcet, cosa que llamó mucho la atención. Hubo un ida y vuelta entre funcionarios uruguayos que estaban allá y funcionarios de Cancillería que estaban acá, en el cual a ellos mismos les llamaba la atención la rapidez y con la que se estaba dando el proceso y la posibilidad de que Marcet, por estar justamente en ese momento detenido por un pasaporte falso, quisiera hacer una maniobra vinculada al pasaporte que estaba tramitando en Uruguay. Sí, eso es alguna de las puntas, ¿no? Obviamente también, después, si sabían o no las autoridades, las altas jerarquías uruguayas de que Marcet estaba en esa situación, si se podría haber hecho otra cosa para impedir que se diera un pasaporte y eventualmente salir del país. Bueno, Machado expuso en su fallo sobre todos estos temas, ¿no? Y dio argumentos para tomar esta decisión. Por ejemplo, la expedición del pasaporte. O sea, Marcet... Que era el punto medular, en definitiva, de esta primera indagación y de esta primera causa. Sí. Y era también objeto de debate entre el oficialismo y la oposición, porque el oficialismo estaba plantado en la postura que tenían ellos oficialmente, ¿no? Pienso en el propio Lacalle Pou, Luis Alberto Heber, Bustillo también en un momento hacía hincapié en eso. Ellos el argumento que daban era, bueno, no nos gustó, pero había que darle el pasaporte porque la legislación que estaba vigente obligaba a que si él cumplía con todos estos requisitos, en aquel momento no tenía una requeritoria de Interpol, no tenía tampoco una en Uruguay, por lo cual... No tenía antecedentes en Uruguay. Entonces... Perdón, no tenía una causa abierta. No tenía una causa abierta. Entonces, lo que ellos decían era, no nos gustó haberle dado el pasaporte, pero había que dárselo. Lo que algunos, en el Frente Amplio, en la oposición, criticaban, era la velocidad y la posibilidad que había de haber tenido determinadas medidas discrecionales para detener eso, ¿no? Y también, si querés paralelamente, había otra crítica más, que era la falta de diálogo con Interpol, ponele. Esa crítica, ¿cuál era? Era, está bien, vos estabas en el proceso de otorgarle el pasaporte a Marcet, nada te hubiera impedido comunicarte con Interpol y decir, che, mirá, está pasando esto, le estamos dando este pasaporte a esta persona. Le das la posibilidad a Interpol de que rápidamente emita un pedido de captura internacional y ahí tenés que detener el proceso. Hubo incluso una discusión interna en el Ejecutivo entre quién era el que expedía el pasaporte, si era el Ministerio de Relaciones Exteriores O el Ministerio del o Interior. el Ministerio del Interior, cosa que se laudó constitucionalmente por el Ministerio del Interior. Todas esas cosas pasaron en estos años. Sí, pero ahí hay un detalle, y en eso que explicaba Jorge, que es interesante de... vos por un lado tenías la postura del oficialismo, más allá de quién tenía que expedir el pasaporte, que esa discusión que se dio entre Interior y Cancillería era, estábamos obligados a entregar el pasaporte, y el Frente Amplio decía, la ley te habilita cierto grado de discrecionalidad para en determinados momentos no entregarlo. Y eso quiere decir, Vergara lo ha explicado, el senador Mario Vergara lo ha explicado de ese modo, por ejemplo, del hecho de ellos no necesariamente decían que se había cometido un delito, y por eso de hecho el Frente Amplio no lo termina denunciando esta parte, y quien actúa de oficio es la Fiscalía, porque no entendían necesariamente que se había cometido un delito a la hora de despedirlo, sino que entendían que la ley les habilitaba con todas las alarmas que se habían encendido a no entregarlo. Y ahí entra la discusión de, bueno, esas alarmas que se habían encendido, bueno, cuánto se sabía y cuánto no se sabía a propósito de quién era Marcet, que se fue tema de discusión en la interpelación y dio origen a algo de lo que vamos a hablar ahora, que era el ocultamiento de cuánto se sabía y cuánto no se sabía sobre quién era Marcet. Claro, hay que recordar, se cierra esta causa y ahora Machado tiene que encarar la otra causa, que es la de eventual destrucción y confabulación en torre ejecutiva para no entregarle a la justicia algo que la justicia había pedido. Claro, que pero era la conversación entre H y Maciel. Pero lo medular era si estaba bien o no darle el pasaporte. ¿Qué pasa ahí, Sapo? Bueno, es un fallo largo, extenso, pero hoy era el párrafo en donde se expide. Machado dice, al respecto de la expedición de pasaporte, resulta relevante destacar que tratándose de la identidad de un derecho humano fundamental,
La emisión de pasaporte supone la concreción y el reconocimiento de ese derecho por parte de un Estado. En consecuencia, Sebastián Marcet no solo se encontraba jurídicamente habilitado a tramitar y a obtener por primera vez un pasaporte uruguayo, sino que a su vez fundamentalmente tenía derecho a su identificación ante las autoridades extranjeras. Es decir que es lapidario Machado en decir que estaba jurídicamente habilitado. No había nada que restringiera la posibilidad de que Marcet sacara un pasaporte uruguayo. Después hay una parte muy extensa del fallo que repasa toda la tratativa, todo el trámite del pasaporte para ver si eventualmente en ese trámite entre el consulado allá, Cancillería acá, Identificación Civil, Ministerio del Interior, si en algún punto se había controvertido la ley, o sea, si había contra la ley, y Machado no encontró nada pasible de penalizar, por lo cual entiende que no había responsables penales, pero sobre todo falla a favor de que Marcet estaba jurídicamente habilitado a tramitar y a obtener el pasaporte uruguayo, que era clave, ¿no? A la hora de comprender, bueno, si se actuó o no en forma por parte del Estado uruguayo. Que no quiere decir, yo igual entiendo ahí, lo que dice es que Marcet tenía derecho a tramitar el pasaporte. Lo que no quiere decir todo esto otro que hablábamos de la posibilidad de que vos demorar ese trámite o en el proceso de que estás haciendo ese trámite, comunicarte con autoridades internacionales como el Interpol y avisar. Pero son dos cosas separadas. Sí, eso es una discusión en todo caso más política. Política. Era importante, digamos, que se investigara y que se indagara sobre si había habido o no una ilegalidad a la hora de pedirlo. Y eso es lo que termina laudando Machado y era relevante. Lo que termina siendo paradójico es que esa interpelación que dio lugar a esta investigación de oficio terminó encerrando parte del capítulo que se abre después, ¿no? Porque en esa discusión de cuánto se sabía y cuánto no se sabía a propósito de Marcet es que se termina ocultando cierta información que termina con toda la discusión a propósito de los chats entre Maciel y IH, la reunión de Torre Ejecutiva, etcétera, de lo cual vamos a hablar ahora y es la causa que todavía está abierta. Ya no es el caso del pasaporte a Marcet, ahora es el caso del ocultamiento de información al Parlamento. Documentos. Eso es lo que se viene a partir de ahora. Y de destrucción de documentos, claro. Sí, pero a ver, otro ítem que estaba arriba de la mesa era si la expedición del pasaporte a Marcet había sido una eventual causa de su absolución y posterior liberación de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y ahí dice Machado, como surge inequívocamente de la sentencia analizada, la justicia de Emiratos Árabes Unidos no absolvió a Marcet debido a la entrega del pasaporte, que en definitiva acreditaba su identidad, derecho a la identificación y a la nacionalidad, ni tampoco lo hizo fundándose en la nota confeccionada por la sección consular de Uruguay en Abu Dhabi. Es decir, la justicia de los Emiratos Árabes en ningún momento toma en cuenta la documentación uruguaya de Marcet o la posibilidad que tenía él de tramitar una documentación uruguaya, sino que su absolución se basó en la falta de prueba admisible que revele el dolo criminal del imputado, ya que a su criterio, Marcet nunca tuvo conocimiento que estaba haciendo algo prohibido, pues desconocía la falsedad del pasaporte. Es decir, la justicia de los Emiratos Árabes le creyó a Marcet cuando Marcet dijo que él no sabía que el pasaporte era falso. Bueno, y en todo caso tampoco tenía pruebas para demostrar lo contrario. Claro. Y es por eso que termina absuelto. Uy, me dieron un pasaporte falso. Querida, bueno, me dieron un pasaporte falso. Un pasaporte falso para mi mujer. Película de Adrián Suar. Está bueno, si vos te comés la de entré con un pasaporte falso. Pará, la persona que había generado ese pasaporte no terminó muerta al poco tiempo. O sea, está. Pero vamos a justicia de Abu Dhabi, Justicia de Abu Dhabi dice, yo le creo a Marcet, seguro le dieron un pasaporte falso y no se dio cuenta. Pero más allá de eso, lo que termina diciendo Machado, según entiendo, es uno, entregar el pasaporte no era ilegal. No. Dos, el pasaporte no lo liberó. No lo liberó. Entonces, porque ahora estamos en campaña electoral y vamos a empezar a ver una serie ya venimos viendo una serie de latiguillos de parte de uno y otro bloque respecto a estos asuntos. Entonces, que el pasaporte no haya liberado a Marcet y eso esté, en definitiva, laudado por la persona que más investigó el asunto, como el fiscal Machado, es importante para ir poniendo algunas conclusiones respecto al caso. Sí, exactamente. Igual ahí, en lo que se llama el relato, digamos, para llevarlo de llano, como dice Nico, ¿no? Igual ahí me parece tenía derecho a tener el pasaporte y el pasaporte no lo liberó de los Emiratos Árabes. Pero igual me parece que ahí el tema no era que lo liberara de los Emiratos Árabes. El tema me parece que era que
Estoy tocando oído porque no me acuerdo exactamente cuál era esa legislación. Pero Marcet, al no tener el pasaporte porque tenía un pasaporte falso, si lo liberaban, me parece que tenía que volver al último destino en el que estuvo. El pasaporte uruguayo no lo liberó de la cárcel, pero lo habilitó a viajar a donde quisiera. Perfecto, eso es otro pero tema. no estaba requerido. Entonces, claro. también, a donde viniera, eventualmente podía sacar el pasaporte. Si él hubiese venido a Uruguay, él podría haber llegado a Uruguay y eventualmente haber sacado el pasaporte y haber ido a la parte del mundo que quisiera. No, hasta que pero- salió la requisitoria, que fue algunos meses después la requisitoria internacional. Pero me parece que él, acá es donde te digo que tendremos que ir al bar porque no me acuerdo exactamente, pero me parece que él, si no hubiera tenido el pasaporte uruguayo, tenía que volver al último destino del que llegó, que en realidad ya se sabía cuál era. Y las autoridades lo iban a poder esperar ahí, ¿entendés? El pasaporte uruguayo lo que lo habilitó era hacer esa evasión y viajar a donde él quisiera. Claro, pero en ese momento no tenía requisitoria internacional. No, pero las autoridades lo tenían en la mira. No tenía requisitorio internacional, pero era fácil. O sea, para él era más difícil tener que volver al último lugar donde salió, donde la gente lo podía esperar, a poder viajar a cualquier parte del mundo con el pasaporte uruguayo. Se estaba entiende? esperando. O sea, no le sacó de la cárcel el pasaporte uruguayo, pero le dio una posibilidad de evadir a las autoridades si quería. Sí, las autoridades paraguayas lo emitieron, creo que recién, esto fue en noviembre, diciembre, en marzo emiten el pedido de captura internacional de Marcet, hay que cotejar fechas. O sea, pasó un tiempito desde que Marcet logró irse de los Emiratos Árabes. Hay un tema, digamos, dentro del proceso de la entrega, Machado hace énfasis en eso que se decía que se le entregó en mano el pasaporte a Marcet, ¿no? Algo sobre el cual había insistido mucho el senador Vergara, ¿no? A quien cita Machado en el fallo, decía Vergara, no decimos que no suceda, decimos que es inusual. Alcanza con ver los números publicados en la memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 2020 se tramitaron en el exterior 9.707, casi 10.000 pasaportes, y según información que se ha manejado públicamente, el Ministerio podrá corroborarlo o no, solo 36 pasaportes se entregaron en mano. 36 en 10.000, no llega al 0,4% de los casos en que se utiliza este procedimiento. Entonces, ¿no puede catalogarse de tratamiento inusual, excepcional, extraordinario? ¿Había causa justificada en este caso? Creemos que no lo había, a no ser por el propio interesado, por supuesto. Es decir, ponía en tela de juicio el hecho de que le hayan dado pasaporte en mano a Marcet. Y ahí Machado dice que el problema de este razonamiento radica en que independientemente de si son 36 pasaportes en 10.000 o si se tratara de otra cantidad de pasaportes en 10.000, lo que hay que determinar es la situación del connacional, ¿no?, de Marcet, si esa situación admitía emplear excepcionalmente dicho procedimiento, y a juicio de estos fiscales la respuesta es afirmativa por las razones antes expuestas, una serie de razones que puso, pero bueno, también controvierte lo que había señalado Vergara en su momento. Las comunicaciones entre Maciel y H, ¿no? Es un narco peligroso y pesado. Y acá no encuentra ningún delito Machado, pero y hace algunas puntualizaciones, como por ejemplo dice, ¿cómo es posible que el subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria de Relaciones Exteriores no supieran que Marcet estaba tramitando el pasaporte? La respuesta es sencilla, pues se dijo, bueno, esta gente no pudo prender las alarmas a que estaban tramitando pasaporte. Machado dice, la respuesta es sencilla, no lo sabían porque al momento en que se verificaron estas comunicaciones por WhatsApp, el pasaporte Marcet aún no se estaba tramitando. Es decir, no se puede decir que esta gente sabía que... En las primeras comunicaciones. Claro, porque Marcet no estaba tramitando. Pero después viene el tirón de oreja, ¿no? De cuando Maciel le pide información a H por este narco peligroso y pesado, que sería terrible que se fuese liberado, que quería saber cuál era la situación de Marcet, ¿no? Y acá Machado dice lo siguiente, ¿no? La decisión de tramitarle el pasaporte a Marcet se efectivizó recién casi 2 semanas después de este intercambio de mensajes entre ambos jerarcas. Sobre el particular cabe realizar una serie de precisiones. La primera es que el sistema de seguridad nacional no estuvo a la altura de las circunstancias, pero no porque no hubiera que entregarle el pasaporte a Marcet, o sea, dijimos que había que entregárselo, sino porque las comunicaciones entre Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia. O sea, no fueron profesionales. Tirón de oreja para Maciel y H, sobre todo para Maciel. Dice Machado, que inicia la comunicación. Exacto. Dada la relevancia del asunto y la jerarquía de los interlocutores, era exigible una mayor diligencia y un mayor celo en el tratamiento de la situación.
Veamos pues por un lado, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas le solicitaba al subsecretario de Interior información sobre Marcet. A su vez, fue en dicho contexto que Maciel transmitió la consulta mediante WhatsApp a H, un narco muy peligroso y pesado y que sería terrible que fuera liberado. H, por su parte, ante la consulta realizada informalmente por Maciel, se limitó a remitir la consulta a su secretaria y a otras dependencias ministeriales de Cancillería. Al mismo tiempo, cabe señalar que si bien aún no se encontraba en trámite el pasaporte de Marcet, en algunas dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores ya se tenía conocimiento que Alejandro Balbi había peticionado una nota que asegurara que Marcet podía acceder a un pasaporte uruguayo. Es decir, adentro de Cancillería, cuando se dio ese intercambio, ya se sabía que Marcet estaba viendo de tramitar eventualmente ese pasaporte porque el propio Balbi había pedido una nota, ¿no? De que le dijeran que sí puede acceder al pasaporte uruguayo. Entonces, dice Machado, como viene de mencionarse, a ver, porque ahí Machado dice que hay una mesa de inteligencia donde coordinan, entre otras cosas, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí tendría que haberse dado la comunicación, no entre Maciel y H informalmente, sino a través de esa mesa coordinadora de inteligencia, que incluye a Interior, incluye a Relaciones Exteriores, ahí tendría que haber sido la comunicación. O sea, le pregunta López Fabregat, que era el representante de Cancillería en esa mesa de inteligencia, bueno, ¿qué sabemos sobre Marcet? Y ahí la contraparte de esa mesa de inteligencia le tendría que haber respondido lo siguiente. No sucedió eso, fue de forma informal, y eso, a juicio de Machado, fue poco profesional, ¿no? Ahí viene el primer tirón de orejas en el fallo. Después está la reunión entre Carolina H. y el abogado de Marcet, Alejandro Balbi, ¿no? Recordarán todos que llamó poderosamente la atención que se juntara Balbi H, con quien se sabía que había una relación a través de quizás nacional, ¿no? Había una relación previa. Ellos la han calibrado como menor, no de profunda amistad, pero bueno, existe una relación. Balbi le pide a H para juntarse unos minutos en el despacho, y según el relato de ambos, era simplemente para saber cuándo salía una valija diplomática con destino a Emiratos Árabes, sin haberle especificado nunca qué se encontraba allí en representación de Marcet. O sea, Balbi, según el relato de ambos, nunca le dijo, no, quiero saber esto porque estoy representando a Marcet. Le dice que está representando a un cliente Sí. en Emiratos Árabes. Sí, exactamente. Cuando H ya sabía, o por lo menos ya había recibido las comunicaciones previas de Maciel sobre Marcet en Emiratos Árabes. Exactamente, era 2 más 2, 4. Esto lo dice el propio Machado. Debido a que la vicecanciller desconocía la fecha de salida de la próxima valija diplomática, le solicitó de inmediato a su secretaria que hiciera la consulta a la dirección correspondiente. Bueno, y en definitiva, dicha jerarca le informó a Balbi que la valija con destino a Emiratos Árabes ya había salido ese mismo día y que la próxima partida sería dentro de un mes, tal como surgía del cronograma preestablecido anualmente. Según sus declaraciones, así finalizó la citada reunión, según H, ¿no? Sobre el particular, y acá es contundente Machado, sobre el particular cabe precisar que este Ministerio Público no encuentra sustento evidencial que otorgue credibilidad a la versión brindada por ambos imputados. Es decir, Machado no le cree ni a Balbi ni a H de que simplemente hayan hablado de una valija diplomática que sale a Emiratos Árabes, sino que entiende que había más información arriba de la mesa y que ninguno de los dos quiso avanzar sobre el tema, ¿no? Y ahí avanza Machado, dice, y ello por cuanto, en primer lugar, no resulta de recibo para estos dictaminantes que el motivo de la reunión fuera conocer la fecha de partida de la valija diplomática con destino a Emiratos Árabes Unidos. Tampoco resulta verosímil que en esa entrevista a Balbi no le explicitara a H quién era su patrocinado o representado. Cabe recordar que a la fecha de la citada reunión, el doctor Balbi ya se había entrevistado con el subdirector de Identificación Civil. Dicha circunstancia surge corroborada no solo por el director de esa dependencia, sino también por varios testigos funcionarios de la mencionada dirección. Es decir, Balbi ya había estado haciendo averiguaciones en el Ministerio del Interior, en Identificación Civil, es decir, ya se estaba moviendo por el tema. Entonces, no le cree ni a Balbi ni a H que se hayan simplemente referido a la valija diplomática, sino que entiende que pasaron otras cosas.
resulta absolutamente inconsistente con la evidencia colectada que la reunión del día 24 de noviembre con la vicecanciller fuera para conocer la fecha de salida de la multicitada valija, ya que Balbi conocía antemano esta información. Bueno, sí, la hipótesis que maneja el fiscal es que él, en todo caso, lo que se podía pretender era retrasar un poco la salida de la valija diplomática, pero como había habido un error, porque aparentemente Balbi, o una de las hipótesis es que se confundió la fecha de salida, no tenía sentido pedir que la retrasara. Eventualmente manejan la posibilidad de que quisiera que saliera una especial directamente, pero en la medida de que no surgió nada de esa reunión en cuanto a no se hizo ninguna gestión o no se constató ninguna gestión sobre el asunto, no hay nada para profundizar ahí, más allá de las explicaciones son un poco inverosímiles de que la reunión haya sido tan escueta y se haya intercambiado tan poca información. Pero no se hizo nada al respecto. Claro, entonces no hay nada para investigar penalmente ahí. Sí, no puede haber consecuencia punible, lo pone ahí. No les creo, pero no hicieron nada contra la ley. Claro. Entonces no tengo por qué caerles. Mentir o dar una declaración que vos no te cierra no es delito. Digo porque, claro, en este momento tenés todo el derecho en incriminarte. Nada más allá de que quizás y bueno, eventualmente sin quizás, no necesariamente haya ocurrido nada a partir de esa reunión, por esto mismo, porque las valijas ya había salido. Claro, a Balbi no le servía, la valija ya no le servía. Machado no le cree a ninguno de los dos. Digo porque todos están, digamos, rasgándose las vestiduras, no, que fuimos absueltos, no sé qué, pero todos de alguna forma son mencionados de forma, digamos, positiva, pero también negativa en este Claro, pero es interesante porque en definitiva va laudando muchas discusiones políticas, ¿no? Sí. En este caso no le cree, pero tampoco pone un delito arriba de la mesa que eventualmente se haya podido cometer. No. Y lo último... Convengamos que no lauda nada, ¿no? Porque si vos archivás y ponés después, igual no les creo, pero tampoco hay nada que pueda... Cada uno después puede seguir con su línea, cada uno siga y... No, pero vos tendrías que tener por lo menos una hipótesis de que esa reunión generó algo. Y esa hipótesis no existe. Te leo el párrafo sobre eso. O por lo menos yo no me doy cuenta de ninguno. No, dice, ahora bien, aclarar las razones por las cuales la versión de los imputados resulta inverosímil para estos dictaminantes, es decir, no les creo a ninguno de los dos. Debemos reconocer que luego de 2 años de investigación la Fiscalía no ha reunido evidencia incontrastable ni un cúmulo de indicios unívocos que permitan probar que los mismos hubieran cometido alguna conducta típica, antijurídica y culpable y en consecuencia punible. Claro. No le creo, pero la verdad que 2 años de investigación y no encontré que hayan hecho nada que vaya contra la ley. Mentiras en el Parlamento. El remate del fallo es el tirón de oreja a los principales involucrados en esta discusión desde el Ejecutivo, ¿no? ¿Tirón de oreja o más grave? Bueno, ¿no? Porque tirón de oreja es... Califiquen ustedes lo que pone Machado, ¿no? Por último, y teniendo en consideración que la presente investigación tiene su origen en la interpelación a 2 ministros del Estado llevada adelante por la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria al amparo de lo expuesto por artículo, no podemos soslayar la actitud asumida por los jerarcas en dicha instancia. En tal sentido, una vez finalizada esta indagatoria, estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad. Que hoy preguntaba, ¿faltar a la verdad es un poco menos que mentir o es una forma amable de decir mentiste? Es una forma amable de decir mintió. Se mintió. Bien. Que estas personas, ¿no? Los ministros de Estado y sus respectivos subsecretarios, mintieron y ocultaron información a la Cámara de Senadores en definitiva. Bueno, ahí lo dice. No, yo digo mintieron. Ahora le digo... No cambies, sapo, no cambies. Perfecto. Faltaron a la verdad... y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía que estos representan en oportunidad de celebrarse la sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022. A modo de ejemplo, puede señalarse claramente el acuerdo existente entre los representantes ministeriales para ocultarle a los senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre Maciel y H, en las cuales se da cuenta que Marcet era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado y que a su vez sería terrible que fuera liberado. No obstante, lo reprochable de dicho accionar, faltar a la verdad y ocultar información a la Cámara de Senadores, él mismo escapa al ámbito de competencia de estos representantes del Ministerio Público. Entonces, pasando raya en esto de dirimir a través de la justicia cuestiones que son del ámbito de la política. Lo que podemos, a partir del fallo de Machado o del archivo Machado, podemos ir viendo es, ¿el pasaporte se tenía que otorgar
o por lo menos estaba bien, no era punible otorgarlo. El pasaporte no termina liberando a Marcet. No fue buena la forma en que se encaró las comunicaciones por parte de Maciel y H. No le cree a que en esa reunión entre H y Balbi se haya manejado tan poca información, pero no tiene indicios de que haya habido nada más y por lo tanto no ve nada ahí para seguir investigando. Y lauda, o por lo menos él comparte con un amplio espectro por lo pronto con esta mesa, porque lo hemos dicho, de que se le mintió al Parlamento en aquella interpelación. Sí. Y ahí es lo que yo decía paradójico. ¿Por qué? Porque cuando termina la interpelación, en la medida de que sí se habían mencionado que había habido comunicaciones entre H y Maciel, desde el Frente Amplio se hace una solicitud de información o un pedido de informes pidiendo estas comunicaciones. Y ahí es donde termina, digamos, está el origen de lo que es la segunda causa. ¿Por qué? Porque desde el Ejecutivo o desde Cancillería no quieren otorgar esas comunicaciones. El Frente Amplio recusa o apela, se lauda a favor de los senadores del Frente Amplio y entonces empezaron a correr los tiempos para que Carolina H. entregara esos chats o esas comunicaciones con Guillermo Maciel, de los cuales no se había hablado cuál era su sustancia en el Parlamento. Se le habían mencionado que habían existido, pero no se había dado su sustancia, que dejaba muy en evidencia que se sabía que Marcet era un narco peligroso y pesado, y entonces quedaba en ridículo Bustillo diciendo que para él era un jugador de fútbol como los tantos que podemos ver los domingos en los compactos de goles de uruguayos por el mundo. Sí, entonces, ahí que sucede esa reunión entre H, Maciel y la FLUF en Torre Ejecutiva para definir qué se hacía, si se entregaba o no se entregaba ese material que estaba reclamando la justicia. La historia después ya más o menos la conocemos porque la hemos contado otras veces. H cuenta esto en Fiscalía, como en el marco de la investigación que se acaba de archivar, en el marco de esa investigación, H cuenta qué es lo que ocurre en esa reunión de Torre Ejecutiva, lo que le había dicho la FLUF y ese reconocimiento de que habría roto un documento en el cual estaban protocolizadas estas comunicaciones por parte de un escribano público, y eso es lo que da origen a la segunda causa, que es la que ahora se va a poner a investigar Machado. O sea, se fue una interpelación sin un delito, ahora sabemos, ahora está confirmado por la justicia, era la tesis del gobierno de que se había que entregar el pasaporte, eso ahora termina entregando por Machado, termina siendo reconocido por el fiscal Machado, pero a la hora de la puesta en escena de los argumentos se termina generando una mentira, por hablar de más, básicamente, porque no era necesario hacer eso a la hora de defender la postura, y en esa mentira se termina cometiendo, según lo que termina diciendo H, una conducta de apariencia delictiva, que es lo que ahora está investigando Machado, y veremos a dónde lleva. Sí, Machado tenía que cerrar esta causa, ya lo había dicho, para poder empezar a dedicarle tiempo a esta otra, ¿no? O sea, cierro la del pasaporte, de la entrega del pasaporte de Marcet, y entro y me meto en lo que sucedió en Torre Ejecutiva y aquella famosa reunión, ¿no? De la cual conocimos a través de búsqueda, ¿no? Porque también conocimos los audios entre Bustillo y H, no hay que olvidarse de eso, celular. Perder el celular. Después los chats, ¿no? Es donde la FLUF la convoca a Carolina H a entrar por el garage de Torre Ejecutiva. Sabemos que el presidente pasó a saludar. El propio Lacalle Pou después dijo que tenía conocimiento de la reunión. Sí, claro, ahora arranca toda esa otra parte. Les voy a proponer algo, porque en realidad habló la propia Carolina H, habló Luis Alberto Heber, y tenemos también el archivo de qué había dicho Lacalle Pou en su momento. ¿Le parece si hacemos un corte acá y nos metemos con lo que están diciendo por ahora los involucrados? Si lo entienden como que fue una victoria o si no fue tan así. Bien, perfecto. Un temita igual antes, ¿les parece? Un temardo, no un temardo. Vamos a escuchar a los terapeutas, al Mandrake Wolf. Un clásico a esta altura del partido, ¿no? ¿A Mandrake? Un clásico, el rock and roll y el arrabal, de ellos dos. Sapo, te robo un minuto para mandar un par de saluditos. Quiero saludar a un par de personas que me he encontrado, gente de bien, como por ejemplo Daniel, del Móvil 78, que está a la orden, escucha Fácil Desviarse todos los días. Le mandamos un
cálido abrazo. ¿Es un canje también esto, Jorge? No, es un taxista que me crucé con él Y el otro que día. casualmente te llevó gratis. No, Le dijiste, te no. mando Te mando saludos. No todo lo que digo hago tu es- número de móvil. No y- todo lo que hago es un canje, Nico. Y después para mandarle un fuerte abrazo a Jorge, un tocayo, y decirle que se mejore del brazo. Bueno, saludo para Juan Chunica, la gente pregunta dónde anda. Está de licencia, Juanchi. No se ganó el crucero de la Café, pero sí está de licencia. Ni se fue a Venezuela a pelear por la libertad. No, como especulan tampoco. Está juntando una por una de las actas, en realidad, pero extraterritorio. Podemos hablar de las repercusiones que tuvo el Sí. archivo de Machado sobre la causa del pasaporte de Marcet. Un archivo que laudó la discusión de si había o no que darle el pasaporte a Marcet. Lo laudó por el lado de sí, había que dárselo, lo legal era eso, pero lo que plantea ese archivo también es que las autoridades de gobierno le mintieron al Parlamento cuando no dieron toda la verdad de lo que sabían sobre quién era Marcet y cómo se estaba gestionando el pasaporte. César, tenés por ahí, uno de los que habló fue una de las personas que cayó en aquella sangría de las autoridades de posterior a la información vinculada a este tema, que fue Luis Alberto Heber, que entonces era ministro del Interior. Dio una conferencia de prensa Heber para decir que él entiende que esto que venimos comentando es una buena noticia. Escuchemos lo que decía Heber en esa conferencia ahora. Causa judicial en el tribunal, en esta instancia en fiscalía, de que no hay elementos como para determinar que hay delito en el caso del otorgamiento del pasaporte Marcet. ¿Usted dice ganemos, lo toma como una victoria? Claro que sí, ¿cómo no lo voy a tomar como una victoria si fui acusado de que en el ministerio habíamos hecho las cosas mal? No sabíamos que se estaba tramitando un pasaporte, hicimos las averiguaciones en aquel momento porque Drogas así lo solicitaba, no estaba requerido por la justicia, la policía no puede investigar por sí misma si no hay un fiscal atrás que hace la investigación, no había causas abiertas por el señor Marcet, entonces fue correctamente entregado el pasaporte y por lo tanto se archiva el asunto, que es lo que para nosotros es fundamental en la honestidad que tenemos que tener, no solamente intelectual, sino de procedimientos cuando se administra el bien público. Acá han explotado muchas bombas en un campo minado, como es el Ministerio del Interior, y ninguna me ha tocado, ni rozado. Por lo tanto, salgo como entré, limpio y muy claro en nuestro procedimiento, lo que me da una tranquilidad espiritual muy grande. Sí. Usted hablaba de la honestidad. El fiscal dice que hay un acuerdo entre el ministro y su secretario para mentirle al Senado, para no darle la información que tenía. Esas son consideraciones de carácter personal y político que hace el fiscal, que no corresponde. El fiscal tiene que ser objetivo en cuanto a establecer si hay o no hay delito. Pero tampoco es cierto, porque acá tengo las actas de la interpelación y yo hablo en varias oportunidades de las comunicaciones telefónicas entre los subsecretarios. O sea, no hubo ocultamiento y no hubo mentira. Lo que se podrá decir que no se habló de los chats, sí, no se habló porque no se preguntó. A todo caso hay una omisión de quienes en definitiva me interpelaban de preguntar en qué consistían esas comunicaciones. Pero el ministro del Interior, en este caso en mi persona, cuando estuvimos en la interpelación, dijimos claramente de que había comunicaciones telefónicas para averiguar si el señor Marcet estaba preso o no. Nada más, porque no estábamos haciendo una investigación, porque no hay causas abiertas. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Dos puntos, ¿no? El primer punto es que Heber entiende que esto lo exonera a él de cualquier especulación sobre si había que darle el pasaporte a Marcet o no. Que eso podemos decir que tiene razón, ¿no? Sí, sí. Machado tal dijo cual lo que plantea claramente Machado. que había que darle pasaporte a Marcet. Después, bueno, está la otra parte, ¿no? Cuando le preguntan en la conferencia de prensa por el tema del ocultamiento de información y la mentira, ahí él dice, no, bueno, ahí el fiscal está opinando de forma subjetiva sobre un tema personal, una visión personal, no corresponde que lo haga, o sea, se pelea con el fiscal diciendo que no debería haber hecho esa apreciación, y después dice, no hubo una mentira. Lo que hubo en todo caso fue una omisión de quienes me interpelaron de no preguntar por estos chats específicos. O sea, sería una inversión de la carga de prueba, ¿no?
no es un yo tendría que haber contado todo, es ustedes no me preguntaron. Y por eso el fallo Acá es es donde ustedes. Heber hace una de más. ¿No? Porque hubo una reunión previa a la interpelación en la Casa del Prado, en donde explícitamente acordaron de no mencionar ese intercambio. ¿No? ¿Por qué camisetear con ese tema? Claro, pero además en la propia interpelación se dice que, digamos, se dan atribuciones o se dicen que desconocen cosas de Marcet que por lo menos tenían los indicios en las comunicaciones que le da Maciel a H. Absolutamente. Entonces, hay dos cosas sobre eso. Una es, a mí, digo, lo dijimos, uno mira la interpelación y a la luz de lo que eran esas comunicaciones da la impresión, digamos, que por el sentido común, que sí, que se mintió en el Parlamento, o que se faltó a la verdad, si querés ser un poco eufemístico, como dice Machado. Se ocultó información. Está. La otra pregunta es, para mí es muy útil lo que hace Machado en cuanto a que de alguna forma va dirimiendo cuestiones políticas sin entrar en si son o no de índole de reproche penal. Ahora, ¿hasta qué punto le corresponde a Machado decir si se mintió o no se mintió en el Parlamento? Me parece que es la pregunta o lo que cuestiona Heber. Es una pregunta interesante, ¿no? La prerrogativa del fiscal a la hora del archivo, ¿hasta dónde va? Es como cuando el fallo de la Antel Arena, que también había apreciaciones con respecto al proceder discrecional, bueno, que no meritaba, digamos, sanciones también, penales, pero sí. Ahí también, digamos, tuvimos algo similar a lo de este fallo. Nos hemos acostumbrado en el último tiempo, donde hemos tenido muchos casos de la política judicializados, que son en los que en general le ponemos más el foco, a ver, bueno, esto no es del ámbito penal, pero hubo algunas irregularidades o desprolijidades administrativas, ¿no? Mucho archivo de causa con comentarios, ¿no? Te archivo la causa, no, acá no pasó nada, pero después te pongo, no, bueno, igual miren que no estuvo tan bien. No está Juan Manuel para dirimir esta discusión. Está bien. Llamen a Juan Manuel, nuestro abogado. hasta nuestro abogado penalista, para que diga, vos, el fiscal tiene que poner consideraciones que no son estrictamente penales. Yo no digo que esté mal, no tengo posición, pero me parece que como pregunta tiene sentido. ¿No? Preguntar si le corresponde o no le corresponde al fiscal ir más allá de lo que tiene que investigar. Porque laudar sobre si la interpelación se dijo la verdad o se haya mentido, para mí se mintió, o sea, no es que no esté de acuerdo con la conclusión de él, pero la pregunta es si le corresponde al fiscal decirlo, en la medida de que su función es investigar conductas reprochables desde el punto de vista penal. Y me parece que es una pregunta Machado atinada y entiendo por ese lado que Heber diga, no comparto con Heber que diga, no, yo no mentí. Para mí el gobierno faltó a la verdad en ese caso. Pero que diga, ¿para qué me venís a decir si vos no tenés, es una consideración que no te corresponde? Bueno, puede ser ahí, capaz que tenés razón. Todo el caso del ocultamiento de información, de hecho, sigue en un proceso judicial, porque esa parte no se cerró, ahora nos vamos a meter. O sea, que termina con eventualmente un documento destruido. Eso es otro tema. Pero, por ejemplo, cuando Machado dice que no le cree ni a Balbi ni a H, ¿no? Sobre, digamos, los temas que se tocaron en esa reunión, ¿también excede la órbita del fiscal? A creerse va a la iglesia, decime si hay un delito o no. Podría ser una no le creo, pero no hay ¿no? delito. ¿Sabes lo que pasa ahí? Que yo entiendo, sos el fiscal, ¿no? Ponete en situación. Sí. A vos tenés que, como parte de las cosas que estás investigando, tenés que indagar una reunión en la que sentís que te están mintiendo. Pero por otro lado no tenés forma de sacar nada más de esa situación. Entonces me parece que es lógico que vos dejes por escrito, no, yo acá no me estoy comiendo la pastilla, pero lo que haya pasado en esa reunión, en la medida de que no veo que haya ninguna otra acción que se haya desprendido desde ahí, y mucho menos una acción que tenga una apariencia delictiva, la dejo por ahí. Dejo por escrito que no, me parecen inverosímiles las explicaciones, pero no puedo seguir por acá. Claro, pero no puedo seguir esta línea porque, digamos, estuve 2 años investigándola y no apareció nada. Ahí me parece que tiene sentido que vos lo hagas. Sí. Él aclara en el final de su dictamen de archivo que como fue la propia interpelación la que dispara la investigación penal, ¿no? Porque es el fiscal de corte el que pide que se investigue de oficio a partir de la investigación y no fue el Frente Amplio que lo llevó a la justicia, dice, bueno, vale decir, y ahí dice que
que se faltó a la verdad en el Parlamento, ¿no? O sea, utiliza el recurso de recordar que ahí estuvo el episodio desencadenante de la investigación como para justificar que se esté pidiendo sobre el asunto. Igual hay que ver si amerita o no amerita. Porque también está enganchado, perdón, con otro caso que está investigando él. O sea, él tiene que tomar en cuenta el ocultamiento o no de información en aquella interpelación, porque eso desencadenó después un pedido de acceso a la información de Frente Amplio, y ahí conocimos finalmente los chats entre H y Maciel. Es la última escena de del último capítulo de la primera temporada antes de que se venga la segunda temporada, ¿no? Exacto. Sí, también habló Carolina H, se pronunció en sus redes sociales, lo habíamos visto ahí en la transmisión de YouTube. Les leo lo que puso ella, ¿no? Puso: la justicia es lenta, en ocasiones demasiado lenta, pero llega. Luego de 2 años de investigación, finalmente se confirma lo que siempre sostuve, que no tuve ninguna participación ni injerencia en el trámite del pasaporte. Me tocó enfrentar la peor cara de la política, injurias y operetas. Pero hoy es un día de alegría y no de rencores. Elijo agradecer a todos quienes me respaldaron, sobre todo a mi familia y muy especialmente a mis hijos que sufrieron la peor parte. Bien, acá está bien, H es verdad que quedó absuelta, es decir, no se le encontraron delitos en su contra con este caso, pero también Machado en 2 ocasiones hace referencia a su accionar y reprocha su accionar. Uno es cuando se hace intercambio informal entre Maciel y H por la consulta de Maciel, si sabía algo de Marcet. Sí, dice, ahí que origina las comunicaciones igual es Maciel, ¿no? Sí, está bien, pero dice, Maciel tendría que haber hecho esa comunicación a través del canal protocolar, que es la mesa de enlace de inteligencia. Y H, en todo caso, también tendría que haber utilizado ese mismo canal para hacer la devolución. O sea que ahí dice no. Y la otra que Machado no le cree. En la reunión que en la reunión con Balbi, claro. No le cree. O sea, tiene 2 reproches H en este fallo. Pero es verdad que no tiene ningún delito en su contra. Bueno, tenemos que hacer una pausa porque se viene la entrevista de Fácil Desviarse. Sapo, ¿te puedo pedir a vos? Porque sé que es un libro que a vos te ha llamado particularmente la atención. Contame de qué va la nota hoy en Fácil Desviarse. Bien. Es el periodista Roberto López Belloso, que yo entiendo que tiene una fascinación particular con lo que sucedió en Angola después de la caída de Salazar. Es decir, cae el dictador Salazar y las colonias portuguesas lentamente empiezan a emanciparse. Hay que recordar que todo el proceso independentista de África se dio en paralelo a la caída de los regímenes autoritarios en muchos casos que los gobernaban. Y también después de la Segunda Guerra Mundial. Angola cae, digamos, Portugal pierde el poder sobre Angola a mediados de la década del 70 y ahí se da un proceso de guerra civil donde diferentes facciones querían hacerse del poder. Una de ellas era una corriente de tendencia comunista, socialista, que es la que se impone, y en ese contexto es que varios uruguayos exiliados, ¿no?, comunistas exiliados que habían recalado en Cuba, terminan formando brigadas para ayudar a encauzar a esa naciente nación, valga la redundancia o el juego de palabras o lo que sea. Y Roberto López Belloso lo que hace es ir al encuentro de todas esas personas que pasaron entre el 76 y el 86 más o menos por Angola, uruguayos que trabajaron codo a codo con ese gobierno en creación, y lo registra en este libro que se llama Hijos de África, la Brigada de Comunistas Uruguayos en la Guerra Civil de Angola. Son casi 100 uruguayos que anduvieron por 43. Sí, cualquiera tiré. O son capaz 100, que 43 los que fueron y después están también los testimonios de los hijos, perdón. Claro. Son casi 100 los testimonios de los que estuvieron y los hijos que también vivieron en Angola, acompañando a sus padres. Digo, algunos no tan conocidos, uno muy conocido que aparece a lo largo del libro, que es Esteban Valenti, que desde Italia, trabajando para la agencia IPS, tenía contactos permanentes con Angola y asesoraba al gobierno angoleño por esos días. Es un gran libro de un periodista que obviamente tiene fascinación por estos temas. Recuerdo que cuando se proyectó es una película animada del libro Un día más con vida de Ryszard Kapuscinski, ¿no?, el libro que escribió Kapuscinski tras su experiencia
viviendo de adentro de la guerra civil angoleña. Bueno, Roberto López de Belloso estuvo encargado de dar un taller, de presentar la película. Es decir, está metido hace tiempo con esta historia y finalmente sacó este libro. Y es director además de la edición uruguaya de Le Monde Diplomatique, o sea Exacto. que está en contacto con los temas internacionales también por ahí. Bueno, con él venimos por la tanda. Fácil se impone. Fácil desviarse. Montevideo, Buenos Aires, La Habana, Luanda. Podría parecer la evocación de ciudades del mundo lanzadas al aire casi que al azar y sin embargo ese fue el recorrido de un grupo de militantes de izquierda, en su mayoría comunistas, que entre 1977 y 1986 vivió su exilio en Angola. Estábamos en plena Guerra Fría y el país africano recién se sacaba de arriba las cadenas del colonialismo portugués, pero se sumergía en otras fuentes de conflicto y penurias como el asedio de la Sudáfrica del Apartheid. Esta historia queda retratada en el libro Hijos de África, la brigada de comunistas uruguayos en la Guerra Civil de Angola, recientemente editada por Banda Oriental, donde el periodista Roberto López Belloso reconstruye, en base a decenas de entrevistas y documentos, una de las historias menos evocadas de nuestro pasado reciente. Con él vamos a conversar en los próximos minutos. Roberto, bienvenido. Gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido, Roberto, ¿cómo va? Todo muy bien. A ver, ¿por dónde arrancar, no? ¿Podemos arrancar por el libro o podemos arrancar con un poco de contexto histórico? Que vos lo hacés también en el libro. O con el internacionalismo comunista. Quizás por ahí podemos arrancar. Vos haces mención. Uruguayos que se fueron a luchar por otras causas. Década del 30, a luchar por la República, ¿no? Comunistas, muchos de ellos. Que se prepararon para eventualmente llevar la revolución a Bolivia, ¿no? A caballo del Che Guevara también. Y después tenemos la historia de Angola. Y bueno, obviamente los que fueron a Cuba con una revolución ya instalada. Vos reflexionás sobre eso, ¿no? Sobre que es uno de los casos contados con los dedos de uruguayos que se van a luchar por otra causa para llevar el comunismo a esos países y no a países donde ya había una revolución instalada. Sí, exactamente. Sobre todo dentro de los militantes del Partido Comunista Uruguayo, son los tres casos orgánicos, digamos, en el cual de manera colectiva van a hacer eso. También hubo una brigada, para llamar de alguna manera, del MLN bastante nutrida, que fue a Nicaragua. Ahí estuvo gente que también luego se vinculó a la literatura y al periodismo, como Fernando Beramendi y Fernando Butazzoni, para hablar de dos casos de gente de muy buena pluma. Los tres casos que vos mencionás comunistas son en realidad el episodio del 36, la guerra civil española y el Che en Bolivia. Exacto, y bueno, y Angola, que fue una brigada civil. Si bien hubo también gente de la Juventud Comunista en Nicaragua, pero no fue una cuestión tan orgánica y fue más bien un impulso bastante individual de 3 o 4 militantes. Pero la importancia del internacionalismo que vos decías, palabra de otro tiempo, ¿no? Palabra de otra época, pero muy naturalizada en aquel momento. A mí una cosa que siempre me llamó la atención para mencionar uno de los casos de los uruguayos que estuvieron en la Guerra Civil de Angola, uno de ellos fue el Tape López, un oficial del ejército uruguayo que se retira del ejército uruguayo para ir a pelear con la República Española, al bando republicano, y cuando él vuelve a Uruguay, el ejército de Uruguay le reconoce el grado obtenido en el ejército republicano para su retiro. Es decir, algo que es absolutamente impensable en el día de hoy y que además forma parte de una línea de conducción, de un hilo conductor con el presente bastante interesante, porque es quien en cierta medida influye en un joven alférez de caballería llamado Liber Seregni para acercarlo a las ideas de izquierda. Es decir, hay ahí unos entramados que en aquella época eran mucho más fuertes de lo que nos podemos imaginar ahora. Pero en este caso fueron uruguayos de un perfil netamente civil que fueron a África a reconstruir un país o a construir un país que acababa de independizarse. Ahí podemos ir en qué estaban esos uruguayos. Eran uruguayos que
se habían exiliado en Buenos Aires cae el golpe de Videla, empiezan a darse cuenta de que es un lugar inseguro, se van a La Habana, y es desde La Habana en que aparece la misión civil, o ya estaban las misiones civiles cubanas en Angola, a las cuales ellos se incorporan. Exacto. Ellos primero habían ido a Buenos Aires con esa expectativa que tenían muchos de los uruguayos que se exiliaban, de que la dictadura podía llegar a ser un ratito y que podían volver rápidamente a Uruguay. Cuando llegan a Buenos Aires y viene el golpe del 76, ya se demuestra que no era un lugar seguro, sobre todo con el asesinato de Gutiérrez Ruiz y de Michelini. Naciones Unidas saca 3 aviones con uruguayos rumbo a La Habana. Ahí me enteré en el proceso de hacer este libro para fin de siglo, me enteré que estaban las monjas francesas, que hoy son monjas desaparecidas, fueron algunas de las personas que ayudaron más a que estos uruguayos pudieran tomar esos aviones e irse a La Habana con documentos atados con alambre, ¿no? Porque eran pasaportes de refugiados de Naciones Unidas, era muy difícil salir de Argentina en ese momento si no se contaba con este tipo de apoyos. Y los uruguayos cuando salen de Buenos Aires, varios de ellos ya saben que van a ir a Angola, porque Agostinho Neto y Rodney Arismendi habían realizado un acuerdo en Moscú para que un grupo de compatriotas contribuyera a esta reconstrucción de Angola. Y una de las cosas curiosas es que ¿por qué se llevaban tan bien Agostinho Neto y Arismendi? No solo por las ideas, sino porque Arismendi era de la frontera y entonces hablaba portugués. Claro, y Angola era una colonia portuguesa. Es muy raro, ¿no? Porque incluso en un momento mencionás, o sea, a tal punto la incidencia de los uruguayos en Angola se da que hay un evento por las dictaduras y lo que está sucediendo en África, incluyen a Uruguay, y va Biglietti a tocar, va Numa Moraes a tocar. Es decir, Rodney Arismendi, en el exilio, logra esos contactos a nivel internacional con el comunismo internacional y logra tener esa incidencia determinante en Angola. Totalmente. Para mí fue rarísimo, es rarísimo imaginarme esa especie de mega encuentro en un lugar que era el centro de la atención de la Guerra Fría en aquel momento, cual se hablaba de Mozambique, de Angola, de Somalia y la dictadura en Uruguay. Era como verdaderamente exótico. Y bueno, eso era por el peso que tenía el Partido Comunista Uruguayo en su vinculación primero con el Partido Comunista Portugués, y después con el MPLA, el Movimiento para la Liberación de Angola, y también por el peso de Cuba. No olvidemos de que cuando se produce la independencia de Angola en noviembre de 1975, unos días antes Sudáfrica invade territorio angolano, Sudáfrica que era la Sudáfrica del apartheid, del régimen racista, supremacista blanco, se mete 800 kilómetros adentro de territorio angolano, que es mucho. Queda a 20 kilómetros de Luanda, de la capital, y Agostinho Neto le pide ayuda a Fidel Castro para lograr frenar esa invasión africana. Fidel Castro envía tropas especiales del Ministerio del Interior, logran frenarla a 20 kilómetros de Luanda y luego las tropas cubanas van en número muy importante, llega a haber 350.000 cubanos en Angola, que es mucha gente. Y también va una misión civil cubana. Esa misión civil cubana es en la cual se integran en un comienzo los uruguayos en el año 77. Hay una figura que no aparece, que es la Unión Soviética. Obviamente en un momento dado hay tensiones entre el rumbo a lo que le quieren dar los cubanos y la Unión Soviética. Pues la Unión Soviética era el paraguas de estas revoluciones, ¿no? Sí, hay un par de cosas interesantes ahí con respecto a la participación soviética. Por un lado, los soviéticos estaban muy interesados en que no fuera demasiado pública la presencia soviética en Angola. Ellos dicen había solamente asesores militares soviéticos. Eso me animo a decir que no era así desde el momento en que hay hoy por hoy en la actual Rusia asociaciones de veteranos del ejército soviético, del ejército rojo, que reclaman que se les reconozca que estuvieron en Angola y que estuvieron combatiendo en número de aproximadamente 5.000
combatientes. Pero eso la Unión Soviética no lo reconocía en ese momento, y por lo tanto estos veteranos de guerra soviéticos no reciben las pensiones o las compensaciones que ellos consideran que deberían recibir. Igual los cubanos eran muchos más, y había en muchos momentos un cierto choque de concepciones sobre cuál tenía que ser el rumbo militar de la guerra en Angola, entre Fidel Castro, que él se lo tomó muy a nivel personal, la conducción militar de las tropas cubanas en Angola, y los brigadieres soviéticos que estaban a cargo de las tropas de asesores de ese país, que básicamente tenían la misión de formar al ejército angolano. Y ahí estaba ese lado rojo de la Guerra Fría por un lado, y enfrente el ejército de Sudáfrica, que es un ejército muy poderoso, financiado y armado por Estados Unidos, y también una contrarrevolución muy fuerte que la integraba la UNITA, que estaba financiada por la CIA en ese momento, y ese era como el bando occidental, pero se cruzaban por detrás, eran como los hilos que estaban por el lado trasero del tapiz, los problemas tribales que había en Angola. O sea, no era solamente un tema ideológico, un tema político, el que enfrentaba al MPLA del gobierno angolano con la UNITA de la contrarrevolución. También había ahí algunos temas tribales heredados de la época de la colonia, en la cual se había partido África sin tomar en cuenta las naciones africanas y sus territorios, sino tomando en cuenta los intereses de las potencias coloniales. Y en ese contexto llegan los uruguayos como parte de la misión civil cubana. Y ¿llegaban a hacer qué? ¿Qué era lo que, digamos, los objetivos que tenían o los cometidos que iban a tener ahí en Angola? Yo les diría que había dos grandes universos de cometidos. Por un lado, el universo académico. Iban muchos de ellos a fundar facultades, ¿no? O sea, era gente del ámbito universitario, bastante más grande en edad de lo que yo me imaginaba. Yo me imaginaba veinteañeros aventureros con la mochila al hombro, y eran gente de más de 30 años. Eran profesionales de más de 30 años, y ellos llegaban con la misión de crear la currícula de las facultades más clásicas: medicina, odontología, arquitectura, ingeniería, química, ya que los viejos profesores habían regresado a Portugal y el país había quedado desnudo de sus profesionales. Y después había otra gran avenida, otro gran carril, que era gente del movimiento obrero. Mi sensación, sin mayor base que el olfato, es que esos brigadistas del movimiento obrero estaban ahí básicamente para no perder el carácter de internacionalismo proletario de la brigada. Es verdad que también había una gran necesidad de técnicos, porque Portugal se había llevado también a los oficios calificados, a los obreros calificados. Pero ahí en ese otro carril había electricistas, panaderos, carpinteros, mecánicos, que terminaron siendo muy importantes en el esquema que luego se formó de lo que verdaderamente hacían en el terreno estos 43 uruguayos. ¿El financiamiento de estas brigadas era cubana, era angolana, era de la Unión Soviética? Al principio ellos van sin sueldo, como parte de la misión civil cubana, los primeros 3 años. Y ahí los cubanos les daban casa, comida y un pasaje de regreso a su país de vacaciones todos los años. Obviamente los uruguayos no podían hacer uso de ese pasaje de regreso a Montevideo porque estaban requeridos, pero muchos iban a Brasil, y algunos familiares viajaban a territorio brasileño para encontrarse con ellos. Otros iban a Cuba, donde tenían amigos y familiares. Otros iban a Europa, donde tenían también amigos y familiares. Eso fue los primeros 3 años, financiado por Cuba. Y hay un paréntesis interesante en esa pregunta. En el libro se cuenta y se reflejan algunos documentos desclasificados de los últimos años de la inteligencia cubana, que están disponibles en el Wilson Center de Estados Unidos. Se cuentan las negociaciones que había entre Cuba y el gobierno de Angola sobre quién tenía que financiar el costo general de la brigada.
y según lo que era el esquema del campo socialista de ese momento, el país más desarrollado tenía que hacerse cargo de los costos del intercambio comercial o del intercambio de técnicos con el país menos desarrollado. Y lo que decía Fidel era, bueno, pero Cuba es una potencia militar en ciertos aspectos, pero es el país menos desarrollado en términos económicos porque Angola tiene oro, tiene petróleo, tiene diamantes, tiene un montón de minerales. Entonces ahí había una negociación en toda regla por el cual Angola pagaba a los cubanos una parte de los técnicos. Y con ese dinero se mantenía 50.000 personas, que fueron los cubanos que estaban en misión civil, entre ellos estos 43 uruguayos. Pasados esos 3 años, la brigada se independiza de la brigada cubana, la brigada uruguaya se independiza y pasa a ser una brigada de cooperantes uruguayos que reciben un sueldo mensual, que lo paga Angola. Ese sueldo mensual que paga Angola, la mitad se le paga en moneda local, cubanzas, es el nombre de la moneda local, para que se mantengan en el día a día con sus familias. Porque eso es importante también, estaban con sus familias, no estaban solo los brigadistas. Y la otra mitad se le paga en dólares, y de esa mitad se deposita el 50% para el Partido Comunista, con lo cual se financian distintas actuaciones del Partido Comunista en el extranjero y se envía dinero a los comunistas que estaban en la resistencia acá en Uruguay. Y la otra mitad queda en una cuenta para los brigadistas. Estamos hablando de $250 que quedan para ellos cada mes. En el último bienio se les empieza el Partido Comunista, como ya después del 83, como ya se ve que la dictadura está por caer, estos militantes no tenían, digamos, no habían hecho una vida laboral en el exterior, ese 50% que quedaba para las cuentas del partido pasa a estar en cuentas personales para que los brigadistas tengan un respaldo al regresar al Uruguay. Ese era el esquema, digamos, financiero detrás de la brigada. Este es el esquema financiero. Después aparecen los personajes, ¿no? Arrancás con Fernando Rama. En lo de los Rama era donde se daban también muchas de las actividades sociales, ¿no? Era una casa abierta, como se dice comúnmente. Pero obviamente son muchos más, son más de 40. Pero tú de alguna forma elegís arrancar con Rama. Para mí, Fernando Rama era como el personaje que en sí mismo reflejaba toda la complejidad de la brigada. Primero porque fue con su esposa. La esposa fue 1 año y medio después de que llegara Fernando. Los dos eran brigadistas. Rama, médico, psiquiatra, poeta. Había sido profesor de literatura, había sido docente, egresado del IPA, ¿no? O sea, un tipo que yo no sé cómo le había dado el tiempo antes de los 33 años para hacer medicina, un posgrado de medicina y la carrera de docente en el IPA. Y porque además van con sus hijos. Quedaban cerca, la facultad. La facultad le quedaba cerca, sí. Y además va con sus hijos. Entonces, que son un montón. O sea, en total son 6. En aquel momento van 5. La más chica nace prácticamente en Angola. Digo prácticamente porque la esposa de Rama pasa todo su embarazo en Angola, viaja a Cuba para dar a luz y vuelve con la bebé recién nacida y todo el proceso de criar a una bebé mientras está dando clases en la facultad lo vive en África. Entonces tenía una serie de características que lo volvían un tipo interesante para ser como el hilo conductor de la brigada. Él funda la Facultad de Medicina, él forma a los primeros técnicos en histología, le dan 9 meses para crear la currícula y formar los profesores, porque a los 9 meses van a empezar a ir los alumnos. Entonces tiene que arrancar de cero. Él tiene una muy buena relación con el viceministro de Cultura, Pepe Tela, un excelente novelista angolano que lo recomiendo muchísimo. Y bueno, logra hacer eso, pero a la vez él tiene su trabajo como en la clínica como psiquiatra y durante muchos años es el único psiquiatra de Luanda, atendiendo casos que él no tenía mucha idea. Él lo dice con total sinceridad, o sea, trauma de guerra, algo que un psiquiatra uruguayo no ve, afortunadamente, nunca.
personas que no hablaban portugués, porque uno dice, sí, en Angola se hablaba portugués. Sí, se hablaba portugués la gente que era alfabetizada. Después, la mayoría de la población hablaba lenguas indígenas que Rama no hablaba. Entonces, es muy complejo tener un trato de psiquiatra con un paciente con el que no compartís el idioma. Pero era lo que había, era lo que tenía a mano ese país para, mientras se formaban los nuevos profesionales de la salud, atender a la gente. Y la esposa Beatriz, que yo podría decir desde el presente, crió junto con Fernando a 6 hijos en Angola. En realidad, lo que era la situación de la mujer en los años 70 era la que llevaba la responsabilidad de criar a los hijos. O sea, ¿no? O sea, en ese mundo, por más que fuera un mundo de izquierda y todo lo demás, el vínculo hombre-mujer no era tanto mejor que en el común de la sociedad. Entonces tuvo que ser madre de una bebé, y a la vez dar clases en la facultad, en la cual también tenía que formar docentes para luego formar profesionales angolanos. Entonces fue como un hilo conductor lindo. Y hablar con los hijos también es como otro hermoso capítulo de esta investigación que dio lugar a este libro. Claro, todo eso que vos vas contando, el método de trabajo fue entrevistas tanto con los brigadistas que sobrevivientes como con los hijos de esos brigadistas, algunos de los cuales estuvieron allá. Sí, yo comencé a entrevistar a los brigadistas con la idea de que fuera un libro solo sobre los brigadistas. O sea, yo estaba, digamos, en la oscuridad con respecto a este otro capítulo que son los hijos de los que estuvieron en África. Y cuando entrevisto a 2 arquitectos, Nalerio y Darreguibus, Pacho y Marité, son los apodos de ellos, los nombres por los que todo el mundo los conoce. También me entero, hablando con ellos, de que su hija había estado con ellos en Angola y había hecho el liceo en Angola. Y ahí hay algo que me empieza a resonar. Digo, acá tiene que haber una experiencia diferente a la de los padres. Y entrevisto a Karina Nalerio también, y ahí se me abre un mundo. Porque todo lo que me cuenta Karina me confirma esa sensación de que los hijos lo vivieron muy distinto y que la experiencia es totalmente otra con respecto a lo de los padres, mucho más cercana a mi sensibilidad del momento que los hijos tienen mi edad. Capaz que un poco menos, o sea, yo tengo 55, los hijos están entre los 45 y los 50 ahora, pero mucho más cercana. Y ahí empiezo a conectar a través de Karina y a través de Rama también a otros de los chiquilines, les digo yo, que ahora ya son hombres, y me muestran un mundo tan rico, tanto de que en un momento pensé en que el libro fuera solo sobre ellos, y el título, Hijos de África, en cierta medida es un reflejo de ellos. Hubo unos 15 hijos de brigadistas, la mayoría hicieron la escuela en Angola, lo hacían en la escuela cubana, con currícula en español. En un momento la mitad de los alumnos de la escuela cubana eran uruguayos y eran todos los hijos de Rama, porque tenía 8 alumnos, de los cuales 4 eran los Rama Sierra, y 3 de los gurises hicieron el liceo en Angola, lo cual fue otra experiencia también distinta a la de los que hicieron la escuela. Y tenían la peculiaridad de que eran uruguayos en Uruguay. Se habían ido de Uruguay con 8 meses, con 2 años, nostalgiaban un país que era la nostalgia de sus padres, que no era un país que ellos conocieran. Algunos habían hecho 2-3 años de vida en Europa porque habían hecho un exilio previo antes de ir a África y se habían empezado a acomodar, a tener entre 5 y 8 años, a hacer los primeros años de escuela en Hungría o en Checoslovaquia o en Francia o en Italia, y luego los sacan de ahí en el buen sentido del término y su familia se va para Angola y tienen que volver a adaptarse a una sociedad totalmente distinta a lo que era la sociedad europea en la que ellos habían hecho el primer exilio. Luego tienen que volver a Uruguay, a ese país que no conocían, que algunos idealizaban y que fue un choque fuerte. Sí, llegan a ver igual, había poco entretenimiento ahí, pero uno cuenta que pudieron ver el Mundialito del 80, por ejemplo, porque la TV de Angola lo pasó, el Mundialito, digamos, fue una de las pocas conexiones que pudieron tener en tiempo real con
con Uruguay, también todos en la casa, creo que eran los Rama, ¿no? Los Rama. Donde había una tele. Exacto. Básicamente que se habían traído de Portugal. Algunos venían, no todos venían de Cuba, algunos venían de Portugal y bueno, se podían hallar sus petates ahí. Hay, digamos, por ejemplo, los nombres son personas que el común de la sociedad desconoce. Hay un nombre, obviamente aparece Rodney Arismendi, y aparece Esteban Valenti a lo largo del libro, que estaba en Italia en ese momento, creo que estaba en IPS, si no me equivoco, en la agencia de noticias, pero tenía un vínculo directo con el gobierno de Angola y fue fundamental en el nacimiento del país, fundamental. Aparece por lo menos contando que se le delegaron tareas importantes. Capaz que nos metemos con esa historia en particular y repasamos un poco más de cómo fue el regreso de estos uruguayos que triangularon desde Cuba, desde Europa, hacia Angola y después tuvieron que regresar a Uruguay. Estamos conversando con Roberto López Belloso, autor de este libro que se llama Hijos de África. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Roberto López Belloso, periodista, autor de este libro que se llama Hijos de África, la Brigada de Comunistas Uruguayos en la Guerra Civil de Angola. Una historia extraña, poco conocida, que Roberto lo que hace es contarla a través del relato de quienes vivieron esa experiencia y obviamente dándole contexto histórico que merece. Recuerdo que cuando se proyectó acá la película Un día más con vida, ¿no? La animación basada en el libro de Kapuscinski, ¿no? Que vivió y escribió un libro sobre el momento de la independencia de Angola, ¿no? Tú estuviste como promotor, incluso dictaste un taller, es decir, ahí ya estabas trabajando en el libro, ya estabas interesado en el tema. Sí, ya estaba interesado y estaba trabajando la parte más de contexto justamente en ese momento, y tuvimos la suerte de que viniera Roberto Herscher a acompañarnos en esa oportunidad, porque claro, Angola estaba, como decíamos al principio, en el corazón de la Guerra Fría. O sea, no nos olvidemos de que se define militarmente en tierras de Angola la suerte del apartheid sudafricano. O sea, cuando Sudáfrica termina el régimen de supremacismo blanco y libera de la cárcel a Nelson Mandela, es porque pierde la batalla de Cuito Cuanavale en tierras angolanas, y Cuba, las fuerzas cubanas empiezan a avanzar y se detienen en la frontera, y las condiciones que ponen para no seguir avanzando los cubanos es el compromiso de Sudáfrica de no volver a invadir Angola. Había habido 4 invasiones sudafricanas en los años 70 y 80, la independencia de Namibia, que era un territorio africano que estaba luchando por su independencia en ese momento, y la libertad de Mandela. Entonces era muy central Angola en ese momento. Algunos de los uruguayos incluso conocieron a gente que era del riñón de Mandela, ¿no? Sí, había, por alguna razón, que yo no sé muy bien cuál es, pero había un vínculo muy, muy cercano entre el Congreso Nacional Africano y los brigadistas uruguayos, al punto que los 2 representantes del ANC, que era el partido de Mandela, el Congreso Nacional Africano en Angola, todos los domingos iban a almorzar a la casa de los Rama durante un periodo bastante extendido. Tú nombrabas en el anterior bloque a Esteban Valenti. Él tenía una relación muy cercana también con varios integrantes del ANC, al igual que otros brigadistas que tenían una relación más con la gente de a pie de la ANC y de mucha, como lo que cuentan varios de ellos, de mucha admiración por esa gente sudafricana que estaba peleando en el día a día contra lo que durante mucho tiempo fue una segregación racial tremenda, ¿no? Hablaste de Valenti, ¿no? A Valenti desde Italia le piden que haga una investigación del comercio exterior en Italia, es decir, los lazos comerciales que había entre Angola e Italia, me imagino, porque entendían que había casos de corrupción en la interna. Bueno, y a partir de ahí Valenti se mete en un viaje, digamos, comercial que decantaría muchos años después en acusaciones en la interna del Partido Comunista de enriquecimiento durante su pasaje por Italia y sobre todo sus conexiones con Angola. Los famosos diamantes de Angola, ¿no? De los cuales a Valenti le han enrostado una y otra vez. ¿Cómo es esa historia? Vos acá te aproximás, el propio Valenti cuenta un poquito
cómo es que él termina conectándose con las altas esferas del gobierno de Angola. Sí, Valenti era el responsable político que había nombrado el Comité Central del Partido Comunista Uruguayo para que atendiera, como se decía en ese momento, políticamente a la brigada. Él no vivía en Angola, no fue un brigadista, sino que vivía en Italia y iba de manera bastante frecuente a territorio angolano. Hay una vinculación, hay una confianza política que deposita la dirección del MPLA, del gobierno angolano, en los brigadistas uruguayos. Esa confianza política, a mi modo de ver, es una extensión o una transmisión de la confianza personal y política que tiene Agostinho Neto con Rodney Arizmendi. Les desencargan a los uruguayos tareas muy delicadas, entre ellas son los que tienen que seleccionar las noticias de la prensa occidental que el Comité Central de Angola va a leer todas las mañanas. O sea, eso es una confianza política muy importante. Todo el sistema eléctrico vinculado a la casa presidencial donde vive y trabaja Agostinho Neto está a cargo de un ingeniero cubano y un técnico egresado de la UTU uruguayo. Es decir, era mucha la confianza. Una cosa que puede parecer tonto, pero no lo es. La atención bucal de Agostinho Neto estaba a cargo de odontólogos uruguayos. Es decir, había una confianza política muy directa y muy intensa. Eso se traslada también al vínculo entre el naciente Estado angolano y el resto del mundo con el cual tenía que comerciar. ¿Y dónde estaba una de las bases más importantes del Partido Comunista Uruguayo en Europa? En Italia, por los lazos que tenía el PSU con el Partido Comunista Italiano. En Italia estaba la agencia de noticias IPS y en Italia estaba basado Esteban Valenti, una persona que en su momento era la persona de confianza, una de las dos personas de confianza de Rodney Arizmendi para hacer la renovación o la continuidad del PSU. Había dos figuras que Arizmendi estaba en cierta medida preparando como sus sucesores en ese campo. En el mundo para llamarlo de alguna manera, de la intelectualidad, por más que Valenti no era lo que uno hoy calificaría como un intelectual, pero una persona que se movía muy bien en ese ámbito, era Valenti, la persona que Arizmendi estaba preparando, y en el mundo obrero era Di Pasqua. Entonces, de esa doble condición, me parece que se refleja un poco la confianza política que le tenía Arizmendi. En ese contexto es que el gobierno de Angola le pide a Valenti que haga una investigación sobre algunos casos de robo que les están que están sufriendo de parte de intermediarios en el comercio exterior. Vinculado a medicamentos. Con medicamentos, sobre todo, y demás. Es muy bueno el resultado. O sea, Angola termina ahorrando dinero y comprando mejor. Y eso hace de que se cree una sociedad anónima que se llama Socingo, de la cual Valenti es su directivo o uno de sus directivos. Y a través de esta sociedad anónima se produce una conexión de comercio exterior de Angola. Todo esto es lo comprobable. Uh-huh. Luego está el mito de los diamantes. Se acusó, sobre todo entre el año 90 y 92, en el momento de la ruptura del Partido Comunista, se acusó a Valenti de haberse enriquecido con el contrabando de diamantes en Angola. Yo se lo pregunté directamente, él obviamente lo niega, o sea, es una pregunta que la persona a la que uno se lo hace lo va a negar de manera natural, y da dos argumentos principales. El primero es que el negocio de diamantes genera tanto enriquecimiento que la persona que está en eso no tiene que trabajar más en su vida, o directamente, si esa persona está en el mundo de las mafias de contrabando de diamantes, termina en una cuneta asesinado. El segundo argumento que él plantea es que no tiene manera de defenderse de esa acusación porque él no puede presentar un certificado que diga esta persona no tiene diamantes. Por lo tanto, es una acusación de la que no puede defenderse ni tampoco puede presentarse de manera clara. Y hay
tres elementos que yo fui, digamos, encontrando a lo largo del libro, de la investigación de este libro que publicamos con Fin de Siglo. El primero es que ningún brigadista sostiene esta acusación de que Valenti se hubiera enriquecido con los diamantes. Hay un solo testimonio de un brigadista que tiene una verdadera animadversión con respecto a Valenti, de tipo claramente político, de heridas que nacen de la ruptura del PCU, y que dice, sí, Valenti estaba atrás de los diamantes, pero cuando le pregunto, él no termina de concretar qué significa eso. El resto de los brigadistas niegan que tengan conocimiento de ningún tipo de contrabando de este tipo. Hay un brigadista, una brigadista en particular, que dice, bueno, hubo un operativo de seguimiento a las mafias, operativo en el cual participó Valenti, pero tampoco es muy claro eso. Entonces, por ese lado yo no encontré ningún testimonio que lo sostuviera. Uh-huh. En segundo lugar, también es cierto que puede haber habido algún tipo de enriquecimiento en función del manejo del comercio exterior de las arcas, digamos, del PCU en su conjunto, pero que era un enriquecimiento o un aporte de dinero que el Estado angolano, a partir de sus empresas públicas, hacía a las arcas del PCU. ¿Eso está cuantificado, por ejemplo, o no? Eso está cuantificado, relativamente cuantificado. La cifra que existe, que se deriva de un libro de Álvaro Rico, es que el PCU enviaba $600.000 al año para la resistencia, uh-huh. Que es mucho dinero, pero también eran muchos los comunistas que estaban, digamos, en la clandestinidad, y las familias de los presos que estaban en los penales y que se les daba una ayuda económica. Arismendi dice en uno de sus informes que hay un monto de alrededor de $80.000 que proceden de Angola, o sea, eso está como, digamos, blanqueado en esos documentos del PCU. Y luego hay testimonios directos de brigadistas que cuentan que algunas herramientas de la resistencia eran financiadas por las empresas públicas angolanas en un equivalente a lo que hoy sería la publicidad, pero que en ese momento eran simplemente aportes que hacían 5 empresas angolanas estatales en particular a la prensa opositora uruguaya. Todo eso era una trama que yo no me animaría, porque no creo que hubiera sido así, a calificar de trama oscura, digamos. Era una trama natural del financiamiento de las fuerzas opositoras en ese momento. Pues igual más adelante del libro hace referencia al juicio por tráfico ilícito de diamantes que llevó a más de 100 personas, ¿no?, a la cárcel, incluso a alguna ejecución. Sí, ¿no? Hubo un juicio contra angolanos y contra... pero eso no estaba vinculado, digamos, a la brigada de ninguna manera, sobre una red de tráfico de diamantes en el cual estaban involucradas algunas personas de la línea aérea de Angola. A Bruselas se traficaban esos diamantes. Hubo 2 condenas a muerte de personas, inclusive hubo una persona que era un deportista que había jugador de hockey. Sí. El hockey era como el deporte más importante, o uno de los más importantes de Angola. Era de la selección nacional de hockey y que había participado en ese contrabando, y fue una de las 2 personas condenadas a muerte. Luego hubo varias personas con condenas muy fuertes, pero que luego al año se conmutaron por razones que desconozco. Pero eso sí estaba totalmente al margen de la trayectoria de los uruguayos y, en general, y de Valenti en particular. ¿Cómo transitaron estas personas el regreso y la derrota, sobre todo? ¿Apostaron a algo en un momento muy particular de sus vidas que luego terminó fracasando y el mundo se terminó decantando hacia otro lugar? Se los pregunté a varios de ellos, porque tenía la misma duda que vos. Todos ellos me dijeron que cuando volvieron a Uruguay se concentraron tanto en continuar militando en sus distintos lugares en los cuales naturalmente se integraron, que no pensaron mucho en que estaban regresando y todo lo demás. La derrota creo que la vivieron
muy duramente, como todos los integrantes del PCU, independientemente de que hubieran estado en Angola o en México o en cualquier otro lugar, porque fue, digamos, el descascaramiento de esa especie de utopía concretada en lo real que había sido la Unión Soviética y el campo socialista. Cuando ellos pasan línea hoy y hacen la cuenta, todos dicen de que fue un buen lugar Angola para haber vivido el exilio. No se arrepienten de haber estado en situaciones de gran complejidad, donde estaban en riesgo su vida porque vivían en un contexto de guerra civil, donde estaban rodeados de enfermedades, con escasez de alimentos en muchos casos, donde el agua potable era un problema cotidiano, donde no podían continuar sus estudios aquellos que habían tenido un perfil académico, donde estaban muy lejos de sus familias y de otros uruguayos. Todos me dicen, Angola fue un buen lugar para vivir el exilio porque consideraban que estaban haciendo algo por la construcción de una sociedad más justa. También me dicen, en varias de las entrevistas que están reflejadas en el libro, que no eran muy conscientes, mientras estaban en Angola, de que hubiera esa debilidad subterránea en el campo socialista que luego llevó a su implosión. Para ellos era algo indestructible, pero tengo la sensación de que hubo algo que también matizó un poco esa sensación de derrota, que es que, en una gran paradoja, el momento en el cual el campo socialista se derrumba es el mismo momento en el cual la izquierda uruguaya despunta. O sea, en el año 89, cuando cae el muro de Berlín, la lista de la 1001 obtiene su mayor votación de la historia. Cuando luego ya el campo socialista empieza a ser... también con Valenti jugando un rol. También con Valenti jugando un rol en la campaña, ¿no? De la paradoja, ¿no? con aquellos recordados comerciales protagonizados por el corto Buscaglia. Luego en los años 2000, cuando el campo socialista pasa a ser un recuerdo de los libros de historia, el Frente Amplio empieza a construir su victoria en Montevideo y luego su victoria a nivel nacional y a volverse una cosa bastante extraña en el mundo de la izquierda global, de una izquierda sólida, una izquierda que tiene 50 años de trayectoria y que empieza a construir esa solidez en el momento en que el campo socialista se cae. Entonces, por eso a mí me parece que en buena medida lo que pasó a nivel global para estos uruguayos, que muchos, yo no sé, no me puse a hacer la cuenta, pero casi que el 60% se fueron del partido, de los brigadistas, y el otro 40% se quedó. Entre los que se quedaron la mayoría de los brigadistas del mundo obrero, como pasó con el Partido Comunista en general, ¿no? O sea, el grupo más cercano al mundo obrero es el que se queda y el grupo más cercano al mundo académico es el que se va. Y con los brigadistas pasó lo mismo. Pero aún aquellos que se fueron, creo que vivieron esta debacle con la sensación de que Angola les compensó un poco aquella pérdida de los sueños, ¿no? Igual no quieren volver. Bien, un mensaje, muchos que llegaron. Roberto dice, como dato de color, el Di Pascua que nombra López Belloso es el abuelo de Lucas Torreira. Mira. Es verdad. Que era el polo obrero, digamos, de los brigadistas. Totalmente. Totalmente. Bien, Hijos de África, la Brigada de Comunistas Uruguayos en la Guerra Civil de Angola, editado por Fin de Siglo. Su autor, Roberto López Belloso, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Fácil desviarse.